Entonces comenzamos. Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1 y acción. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Juan Carlos, del Colegio ABO. Tengan ustedes un bonito día. Les saluda el docente Julio Eric Espinosa y acompañado de su amigo Mario, que le gusta estudiar todos los temas, todos los cursos, ¿no? Muy bien, vamos el día de hoy a conocer la historia de Egipto. Y para ello, vamos a recordar que en un capítulo anterior estuvimos estudiando la ubicación de Egipto y estudiamos también su economía y su sociedad, ¿no? A ver, vamos a ver si recordamos algo de lo que estuvimos viendo hace un par de semanas atrás. Primera pregunta, primera pregunta. ¿Cuál fue la actividad económica más importante en el Antiguo Egipto? ¿Cuál fue la actividad económica más importante en el Antiguo Egipto? A ver, ¿cuál fue? Muy bien, Mario, muy bien, Urbino, muy bien, Chávez, la agricultura, un like, muy bien. ¿Y qué cultivos se sembraron en el Antiguo Egipto? A ver, ¿qué cultivos? Vid, sí. Trigo también, cereales también, maíz no, maíz no. Trigo, cebada, sid, cereales, legumbres, correcto, muy bien, very good. También se sembró cebolla, también se sembró, ¿no? Naranja, ¿no? También, también, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué animales se crearon en el Antiguo Egipto? A ver, ¿qué animalitos se crearon en el Antiguo Egipto? ¿Qué animalitos se crearon en el Antiguo? Ovejas, muy bien, ovejas, muy bien. Vacas, muy bien. Cabras, muy bien. Cabras, muy bien. Ovejas, vacas, cabras, chanchitos, cerditos, muy bien. Toros, ¿no? Al toro también se le domesticó, ¿no? Como buey, ¿no? Como buey, ¿no? Para el arado. Muy bien, vamos bien. ¿En qué continente se ubicó la civilización egipcia? ¿En qué continente? En el África, muy bien. África se escribe con mayúscula, ¿no es cierto? Y con tilde en la primera A, obvio, 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 ¿no? Digo, ¿no? ¿Y los egipcios vivieron alrededor de qué valle, alrededor de qué río? ¿Cerca de qué río, cerca de qué valle? El río Nilo, muy bien, el río Nilo. Y el río Nilo traía un fertilizante, traía un barro. El limo, muy bien, el limo, muy bien. Muy bien, están respondiendo, ¿ah? Están respondiendo. Sonia, Calderón, Vanessa, están respondiendo, muy bien. Está respondiendo Lara, está respondiendo Urbino, está respondiendo Rondón, Romero, Chávez, están respondiendo en el chat. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, seguimos con las preguntas. Zulka también está respondiendo. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. En la cultura egipcia se habla de tierra roja y tierra negra, ¿no? ¿Qué es la tierra roja? ¿Qué es la tierra negra? A ver, ¿qué es la tierra roja y qué es la tierra negra? Tierra roja, desierto. Tierra negra, limo. Muy bien, Mario. Tierra roja son los desiertos. Muy bien, Rondón. Muy bien, Urbino. Muy bien, Asto. Muy bien, Zulca. Tierra negra es limo. Limo, limo. Se llama limo. Se llama limo. Tierra roja son los desiertos. Muy bien, ya. Uf, ya. Perfecto, ya. Entonces ya, estamos power, estamos recordando. El día de hoy nos corresponde, muy bien Urbino, muy bien Zulca, muy bien Chávez, Rubiños. El día de hoy entonces nos corresponde estudiar la evolución histórica de Egipto. La parte cultural nos corresponde la próxima semana, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a estudiar la parte histórica. ¿Qué significa la parte histórica? Las etapas del desarrollo de Egipto, las etapas, ¿no? ¿Cuáles fueron las etapas? Así como en Mesopotamia estudiamos 5 etapas, Sabán, sumerios, acadios, babilonios, asirios y neobabilonios, Sabán. Ahora vamos a estudiar las etapas del antiguo Egipto, ¿ya? Bueno, primero empezaremos presentando la imagen que tenemos aquí en la diapositiva y tenemos pues una tumba, la tumba de Tutankamón.
¿Saben ustedes quién fue Tutankamón? ¿Quién fue Tutankamón? Fue un gobernante de Egipto. Fue un faraón de Egipto. Un gobernante o faraón, ¿no? Pequeñito, niñito, ¿no? Que llegó a la adolescencia y lamentablemente, pues, de la adolescencia no pasó, ¿no? Murió muy pronto. Pero dicen que cuando era niñito le tocó ser faraón de Egipto, le correspondía a él ser faraón, ¿no? Claro, hay una teoría, una hipótesis, mejor dicho, ¿no? De que lo habrían asesinado. Y como era niñito, un niñito no puede ser faraón, pues. Entonces, otra persona tomó el puesto por él hasta que él crezca un poquito más. Y cuando él creció un poquito más, ya él pues fue el faraón de verdad, ¿no? ¿Y por qué es importante esta tumba? Porque es la tumba con la mayor y la mejor cantidad de joyas que se ha encontrado en Egipto. Máscaras, piezas de metal, orfebrería. Así como en el Perú, hablamos de la tumba del señor Cipán y nos quedamos así, igualito. En el caso de la tumba de Tutankamón, es una tumba que demuestra el trabajo adecuado, casi perfecto que hicieron con los metales en la orfebrería los antiguos egipcios. Pero no solo eso, la técnica de momificación, la técnica de embalsamiento. Tutankamón estuvo bajo tierra, no en una pirámide, bajo tierra, en un hipogeo, en una recámara secreta. ¿Se dice que hay una maldición? Sí, que nadie puede profanar la tumba de los faraones. Pero llegó una época en la cual un grupo de arqueólogos empezó a hacer excavaciones y encontró la tumba. Y después de un tiempo, estas personas empezaron a enfermarse y murieron. ¿Acaso ellos recibieron una maldición? Bueno, es una creencia. Pero hay quienes señalan que al abrirse la tumba de Tutankamón, más que una maldición, lo que salieron fueron muchos microorganismos, hongos, bacterias, etcétera, acumulados a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de Tutankamón prácticamente casi 1500 años antes de Cristo. Han pasado más de 3000 años, ya te imaginas pues cómo todo eso se ha ido descomponiendo bajo tierra, ¿no? Entonces, por eso es importante Egipto, o la tumba de Tutankamón, un faraón muy pequeño que a corta edad murió, al parecer de algunas enfermedades, y cuya tumba muestra un gran trabajo de orfebrería y una preocupación por embalsamar, por momificar los cadáveres en el Antiguo Egipto. Pero Tutankamón hizo una reforma muy importante en Egipto. Su antecesor había vuelto a Egipto monoteísta. ¿Qué significa? Que el antecesor de Tutankamón había establecido que en Egipto solo se debe adorar a un dios, pero Tutankamón corrigió eso. Dijo, no, en Egipto siempre se han adorado varios dioses, así que se van a adorar a varios dioses. Entonces Tutankamón restableció el politeísmo. Otra vez hay que adorar a varios dioses. Ese es su mérito de Tutankamón, restablecer el politeísmo. Se dice que Egipto es una civilización muy religiosa. Y si estudiésemos un curso de religión de Egipto, nunca terminamos. Osiris, Anubis, Isis, Ra, Amón, Set, y eso sin mencionar a todos los animales que adoraron. ¿No? El cocodrilo, el halcón, el gato, ¿no? El chacal, etcétera, ¿no?
Adoraban a estos animales. Los consideraban un tótem. ¿Qué es un tótem? Un tótem es un antepasado, una divinidad, un tatarabuelo. Muy bien, conozcamos entonces la historia del Antiguo Egipto. Señor de Tutankamón, aquí venimos en procesión los egipcios religiosos a entregarte un tributo. Ya está, muy bien. Vocabulario básico. Vamos a empezar con el vocabulario básico y tenemos voluntarios, voluntarias para leer nuestro vocabulario. Empiezo yo y se van preparando los voluntarios. ¿Qué es un nomo en Egipto? Un nomo es una comunidad, es un grupo de campesinos, es un pueblo. ¿Ah? Es un pueblo. Ahora, al nomo, el nomo es un pueblo. En el pueblo hay varios campesinos. A cada campesino le voy a llamar un fela. Un fela, dos felas, tres felas, cuatro felas, cinco felas, 20 felas, 100 felas. El conjunto de estos felas me hace un nomo. ¿Qué es un nomo? Es una comunidad campesina, comunidad agrícola. Y este nomo tiene un jefe, que es el nomarca. ¿Qué es el nomarca? El que dirige el nomo, el que dirige esta comunidad campesina. Vamos a empezar entonces con el vocabulario y empezamos con, tenemos a Sulca. Sulca, el concepto de dinastía y el concepto de faraón, por favor. Dinastía y faraón. Vamos con Sulca. Dinastía, familia de faraones. Faraón, título de los gobernantes o reyes egipcios. Muy bien, gracias, Sulca. Vamos con Bautista. Hipogeo y paleta enorme. Hipogeo, tumba bajo tierra, ejemplo, hipogeo de Tutankamón. Paleta de Narmer. Es una paleta en roca metamórfica en la que se observa al faraón Menes o Narmer con dos coronas que simbolizaban el Bajo y el Alto Egipto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un nomo es una comunidad campesina que podía tener pues 50, 100, 200 campesinos, ¿no? 200 felas. Un hipogeo es una tumba bajo tierra. Cuando veíamos la diapositiva anterior, a Tutankamón no se le encontró en una pirámide, se le encontró bajo tierra, en una especie de cuarto o recámara secreta. Pues se llama hipogeo, hipo bajo, geotierra, hipogeo, una tumba bajo tierra. La paleta en Narmer es una roca donde se ha tallado a un faraón. Este faraón que vemos ahí es el faraón Menes o Narmer, el primer faraón de todo Egipto. Tiene dos coronas, una la del Alto Egipto, otra la del Bajo Egipto. ¿Qué significa? Que él fue el primero en gobernar los dos Egiptos, el Alto y el Bajo. Es más, a él se le atribuye haber iniciado la invasión del Bajo Egipto. Él pertenecía al Alto Egipto, él invade el Bajo Egipto. Entonces se apodera de dos coronas, del Alto y del Bajo Egipto. Muy bien, vamos ahora con Rondón. Rondón, pirámides y periodos intermedios. Adelante, Rondón. Pirámides, construcción funeraria de los faraones, representa su poder. Muy bien. Periodos Periodos intermedios también. intermedios, etapas de crisis política y separación en el antiguo Egipto, después de cada etapa imperial. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es una pirámide? Es una tumba, una construcción funeraria. Ahora, vas a encontrar que casi todos los faraones tenían pirámide o mandaron a edificar su pirámide. Y mientras más grande la pirámide, más campesinos trabajaron, más explotación hubo. ¿Ya? Además, no todas las pirámides van a ser clásicas, van a ser así perfectas, como se dice, ¿no? Muchas van a ser en forma escalonada, ¿ya? Van a ser en forma escalonada. ¿Y qué es un periodo intermedio? Cuando hablemos de historia de Egipto, Egipto tiene historia dividida por imperios. Mira, fácil, ¿ah? Aguillete los dedos. Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Pero después de cada imperio viene una etapa de crisis. Imperio, crisis. Imperio, crisis. Imperio, crisis. Después de cada imperio, crisis. Imperio, crisis. Imperio, crisis.
Entonces, esas etapas de crisis, esa etapa de división, ¿no? De fragmentación, de problemas, de crisis política, de crisis, ¿no? De territorio, de separación de territorios, se llaman periodos intermedios. Imperio, crisis. Imperio, crisis. Imperio, crisis. O puedes llamarle imperio intermedio. Imperio intermedio. Imperio intermedio. ¿Ya? Muy bien. Y último voluntario, última voluntaria para lo que es Cleopatra. A ver, vamos entonces con Cleopatra. Tenemos a Zulca. Zulca, adelante. Cleopatra, descendiente de Ptolomeo I, comandante naval y última gobernante de la dinastía tolemaica del Antiguo Egipto, reemplazó en el poder a su padre Ptolomeo VII. Tuvo un hijo llamado Cesarión, producto de su relación sentimental con el general y dictador romano Julio César. Muy bien, ahí está. Si me dice que Cleopatra desciende de Ptolomeo, significa que Ptolomeo fue un faraón. Pero así como hubo Ptolomeo I, hubo Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, así. El papá de Cleopatra se llama Ptolomeo XII, Ptolomeo XII o Ptolomeo XII. Y Cleopatra es hija de Ptolomeo XII. Por eso dice que es, ¿no? Descendiente de los Ptolomeos, ¿no? Pero fue también comandante naval. ¿Qué significa comandante naval? Que dirigió flotas de barcos. Dirigió flotas de barcos. Ahora, ¿qué pasa con ella? Resulta que ella está gobernando Egipto ya en una etapa muy, muy, muy final de Egipto, ya, cuando Egipto estaba dominada por los romanos. Cuando un general romano llega a Egipto, llamado Julio César, tiene una relación sentimental con Cleopatra, a tal punto que deciden aliarse políticamente. Y producto de esa relación es que nace Cesarión. Cesarión luego va a reemplazar a Cleopatra en el trono de Egipto. ¿Ya? Pero recuerda que esto ya es en la etapa final, ya cuando Egipto está dominado por los romanos. Es la etapa, la más última de todas las etapas del Antiguo Egipto. ¿Sabe? Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestro vocabulario y tenemos aquí a la derecha algunas imágenes. Zoser, por ejemplo, fue un faraón que se mandó a hacer su pirámide, pero su pirámide fue escalonada. Dicen que el arquitecto que diseña la construcción de esa pirámide se llamó Imhotep. Imhotep. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a continuar con la siguiente diapositiva y vamos con la ubicación de Egipto. Si ustedes recuerdan, chicos, nosotros estuvimos hablando de Egipto hace un par de semanas atrás. Y cuando hablamos de Egipto, vimos algo muy importante. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que Egipto tenía pues su ubicación al norte del África, al noreste, al nororiente, y que estaba alrededor del río Nilo, que aquí lo puedes observar, y que estaba rodeado de dos mares, el mar Mediterráneo al norte y el mar Rojo al este, pero también estaba rodeado de desiertos, el desierto de Libia al oeste y el desierto de Nubia al sur. Y este río va de sur a norte. El sur es la parte alta, la parte montañosa, la parte rocosa, y el norte es la parte baja, la parte plana, la parte del delta. El delta es la desembocada del río Nilo, ¿no? El río Nilo desemboca como si fuera una mano, ¿no? En forma de delta, ¿ya? Entonces, esto estuvimos estudiando en Egipto. El clima es cálido, es caluroso, suele haber algunas lluvias y cuando este río se carga mucho, resulta que inunda, ¿no? Los alrededores y deja el limo, ese barro fertilizado en la tierra de sus alrededores. Pero es importante que ubiques algunos lugares. Por ejemplo, Memphis. Memphis. ¿Memphis qué es? Es una ciudad de Egipto. ¿Y por qué es importante que ubiques a Memphis? Porque en Memphis, ¿no? Va a comenzar lo que se llama el periodo menfita. Y en el periodo menfita se empiezan a construir las pirámides del Antiguo Egipto, ¿ya? Por eso es importante. La otra ciudad importante es Tebas, que está al medio, o casi al medio. ¿Y por qué Tebas es importante? Porque va a ser 2 veces capital de Egipto. Además, su ubicación céntrica le permite tener acceso al norte y al sur de Egipto. Es decir,
podías controlar el Alto y el Bajo Egipto desde su ubicación estratégica. No confundir esta ciudad de Tebas, que es de Egipto, con otra ciudad de Tebas, que es de Grecia. No confundir. Pero también en la imagen tenemos algunos templos. El templo de Abu Simbel, el templo de Edfu, el templo de Luxor y el templo de Karnak, ¿no? Que son los templos más conocidos o más importantes del antiguo Egipto. Muy bien, una vez visto este tema, del tema medio geográfico, vamos a profundizar en la historia del antiguo Egipto. Nos pregunta si hubo varias capitales de Egipto. Claro que hubo varias capitales, ¿no? Por ejemplo, una fue Tinis, otra fue Memphis, otra fue Tebas. Luego otra ciudad fue Avaris, y luego otra vez fue Tebas, y luego Sais, Tinis, Memphis, Tebas, Avaris, otra vez Tebas y Sais. Egipto cambió varias veces de capital en su historia. ¿Ves? En la edad antigua, ¿no? Entonces, hubo varias ciudades, ¿correcto? Bien. Vamos entonces ahora a conocer el desarrollo histórico de Egipto. Sí, Calderón, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? O escríbenos. Ok, no problema. Ya, entonces, Zulka ya está, muy bien, nos ha dado un alcance, perfecto. Allá. Calderón, estamos explicando que Egipto se encuentra al norte del África, la cultura, al noreste, al nororiente, que el río Nilo va de sur a norte, desemboca en forma de delta, que irriga las zonas de los alrededores, ¿no? Fertiliza con el limo que trae, con el barro que trae, y que además está protegido por dos mares, el Mediterráneo y el del Mar Rojo, y por dos desiertos, que es el desierto de Libia y el desierto de Nubia, ¿no? Estamos hablando acerca de el tema de la ubicación de Egipto. Y las ciudades más importantes en Egipto: Tinis, Memphis, Tebas, Avaris, otra vez Tebas y Sais, ¿no? Son varias ciudades. ¿El río Nilo conectaba con el mar Mediterráneo? No. Bueno, desemboca en el mar Mediterráneo. No es que conecta, desemboca en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo fue el mar más comercial de la época. Allí navegaron los fenicios, allí navegaron los hebreos, allí navegaron los griegos, ¿no? Si el río Nilo tenía un final, ¿cuál era el principio? Porque el mapa no se ve. Buena pregunta, ¿no? En el sur del mapa vamos a encontrar algunas cataratas, vamos a encontrar, ¿no? El lugar donde se origina, ¿no? Algunas lagunas, ¿no? Historia, evolución de Para ello, vamos a invitar a una voluntaria o un voluntario que pueda leer Importancia, Imperio Antiguo e Imperio Medio. Importancia, Imperio Antiguo e Imperio Medio. A ver, tenemos a Zulka. Adelante, Zulka. Importancia, Imperio Antiguo e Imperio Medio. Zulka, te escuchamos. Importancia: la cultura más politeísta de la antigüedad. Crearon el calendario solar. Destacaron sus grandes pirámides. Imperio Antiguo: el Alto Egipto con el rey Menes o Narmer conquistó el Bajo Egipto. Destacaron las primeras dinastías de faraones. Se construyeron la primera pirámide escalonada, Zoser, y las pirámides clásicas de Gizeh, Keops, Kefren y Miserino, por masas de campesinos tributarias, llamada Primer Imperio Tebano. Imperio Medio: la capital fue la ciudad de Tebas. Destaca el lago Moeris, obra hidráulica. Muy bien. Entonces, jóvenes, la importancia de Egipto, ¿por qué estudiamos? Uno, porque inventaron el calendario solar. ¿Cuánto es un calendario solar en tiempo? Un calendario solar es 365 días. ¿Por qué? Porque esa cantidad de días es el tiempo en que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, a eso se llama el tiempo en el cual la Tierra demora en dar la vuelta a todo el Sol.
¿Destacaron por sus grandes pirámides? Sí. ¿Fueron politeístas? Sí. ¿Qué significa politeístas? Que adoraron a muchísimos dioses. El río Nilo era un dios. El halcón era un dios. El cocodrilo era un dios. El gato era un dios. El chacal era un dios, ¿no? La serpiente era un dios, ¿no? Entonces había muchos animales. Había también mucha idolatría a los animales, ¿no? Mucha zoolatría. Ahora, si observamos en las etapas de Egipto, hay 5. La quinta prácticamente no se cuenta. ¿Por qué? Porque en esa etapa no es historia de Egipto en realidad. Es una época en la cual dominan a Egipto. Dominan a Egipto. Ya, entonces la quinta prácticamente en muchos lugares vas a considerar lo que no es una etapa de la historia de Egipto, ¿no? Es una etapa complementaria, ¿no? Profe, no entiendo. Cuando estudiamos las culturas preincaicas en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hablamos pues del horizonte temprano, del intermedio temprano, ¿no es cierto? Ya. Pero llega un momento en el cual dejamos de hablar de los horizontes y los intermedios. ¿Por qué? Porque llegan los españoles, ¿sí o no? Ya, igual. En la época de la historia de Egipto, la etapa 1, 2, 3 y 4 son etapas donde Egipto era más o menos independiente. Pero a partir de la etapa 5, Egipto es dominado. Entonces ya no es historia de Egipto, es historia de los que dominan a Egipto. Egipto más bien se convierte en un territorio, una provincia de otros imperios. Entonces eso vamos a aclarar ahí. Muy bien, entonces a continuación nos corresponde estudiar cada uno de estos periodos, tanto el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, el periodo Saita y la dominación extranjera. A ver, preguntas o dudas. Anubis era un dios. Anubis era un dios, ¿no? Los temas de dioses, de religión de Egipto, de aspecto cultural, lo tenemos separado en una clase para la siguiente semana. La siguiente semana seguimos estudiando a Egipto. Bien. Vamos entonces con el Imperio Antiguo, periodo número 1. Dice, llamado primer imperio tebano. Eso significa, no, el Imperio Antiguo no es el primer imperio tebano. Ya, ahí vas a tener una observación, ¿ah? El primer imperio tebano fue el Imperio Medio. Ojo, el Imperio Medio. El Imperio Antiguo no es el primer imperio tebano. ¿Ya? Corregimos ahí. Bien, vamos entonces con el Imperio Antiguo. Había una vez el Alto y el Bajo Egipto. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En el Alto o en el Bajo Egipto? En el Alto Egipto hay montañas, hay pastos, hay pastorío, hay ganadería. En el Bajo Egipto hay valles, hay tierra fértil, hay mucho ganado. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En la montaña o en el valle? ¿Arriba o abajo? Resulta que Menes vivía arriba, vivía en el Alto Egipto. Entonces, ¿qué hizo Menes? Menes unió a varios grupos, unió varios pueblos, unió varios nomos y formó un estado, el estado del Alto Egipto. Y ese estado del Alto Egipto bajó a dominar, a controlar al Bajo Egipto. Entonces, el Alto conquistó el Bajo Egipto. Entonces, si sumamos Alto Egipto más Bajo Egipto, es Egipto. Eso hizo Menes Onarme. Por eso se le llama el primer unificador de Egipto. Él unió a los dos Egiptos. Y con eso se convierte en el primer faraón. Porque no solamente va a gobernar arriba, también va a gobernar abajo. Ya ese periodo se le llama el periodo Tinita. Y justamente una forma de recordar a Menes Onarme es la imagen, ¿no?, que tenemos acá, en este caso, en esta piedra. En esta piedra puedes observar aquí una imagen, una paleta, donde tenemos aquí a Narme, a Menes Onarme. Tenemos a Menes Onarme, donde está el faraón con dos manos, en este caso ocupadas por dos coronas, ¿no? Ahí tienes a Menes. En una de ellas pareciese que tiene un arma, ¿no es cierto? Y en la otra pareciese que tuviese alguien arrodillado, ¿ya? Entonces, Menes Onarme, en esta piedra, en esta paleta, tiene un poder arriba, en el Alto Egipto,
y tiene dominado el Bajo Egipto, ¿no? Por eso se dice que esta piedra, esta paleta, representa la unión del Alto Egipto, como el Alto ha sometido al Bajo Egipto. Esto se llama la piedra de Menes o Narmer, ¿no? Ahí está. Entonces ya sabemos quién fue el primer faraón de Egipto. Algunos le llaman a este faraón el rey Escorpión. Ya algunos le llaman también el rey Escorpión. Así comenzó entonces el periodo tinita del Imperio Antiguo. ¿Por qué llamado periodo tinita? Porque Tinis era la ciudad más importante en esa época. Estamos hablando casi 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas con respecto a Menes o Narmer? ¿Alguna duda? ¿Se entiende esta parte? Todo bien, perfecto, muy bien. A ver, vamos aquí con las preguntas en el chat. Al lado de Narmer hay un ave. A ver, vamos a ver. En la piedra, en la paleta. A ver, si vemos en este caso en la paleta, efectivamente, ¿no? Hay un ave, ¿no? Y ahí está la corona, pues, ahí está la corona, ahí se ve la corona, ¿no? Ahí está la corona. Entonces, Menes o Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto, ¿ya? Bien, seguimos. Luego de Menes o Narmer, tenemos a otro faraón, el faraón Soser. Ya, ojo que estos faraones no son consecutivos, o sea, no son seguidos, los hemos salteado. ¿Por qué? Porque en Egipto hubo muchas dinastías. A ver, si estuviste atento al vocabulario, ¿qué es una dinastía? ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es una familia de faraones. En Egipto hubo varias dinastías. Para que se entienda muy bien esto, por ejemplo, ¿no? De repente, una dinastía era, por ejemplo, la familia de los Medinas. Otra dinastía era la familia de los Mertz. Otra dinastía era la familia de los Morán. Otra dinastía era la dinastía, por ejemplo, de los Ochante. Otra dinastía era, por ejemplo, la dinastía de los Quispe. Otra dinastía era, por ejemplo, la dinastía de los Romero. Entonces, cada faraón y sus hijos que estaban en el trono formaban una dinastía. ¿Ya? Entonces, en Egipto ha habido muchas dinastías. Hubo muchas dinastías, ¿no? Entonces, cada dinastía está conformada por el bisabuelo o el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, ¿no? Entonces, todos ellos forman una dinastía, ¿ya? ¿Y qué me dice aquí? Me dice que Soser fue un faraón de la tercera dinastía, o sea, de una tercera familia, que gobernó Egipto y que mandó a hacer su pirámide. ¿Y cómo era su pirámide? Su pirámide era escalonada. Se llamó la pirámide de Soser o la primera pirámide escalonada del Antiguo Egipto. ¿Ya? Entonces, eso se le atribuye a Soser en la historia de Egipto. ¿Ya? Seguimos. Cuando Soser ya está gobernando, hay una ciudad que toma más importancia. Ya no es Tinis, ahora es Memphis. Memphis se convierte en la ciudad más importante de Egipto. Luego de la tercera dinastía, viene la cuarta dinastía, otro grupo de familia, ¿sí? Y dentro de la cuarta dinastía vamos a encontrar a tres faraones muy conocidos, Keops, Khafre y Miserino. Keops, Khafre y Miserino, los que cada uno mandó a edificar su propia pirámide. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a los faraones de la cuarta dinastía que edificaron sus propias pirámides y que eran pirámides en punta, pirámides clásicas, ¿no? Pirámides que nosotros conocemos. ¿Y dónde se encuentran esas pirámides? Si te guías en el mapa, se encuentran en el norte de Egipto, en el valle de Giza, en el norte de Egipto, en la zona del Bajo Egipto, ¿no? En la zona del delta, ¿no? En la zona que había más población, que había más trabajo, que había más tributación. Muy bien, ahora, después de esos faraones que se mandan a edificar sus pirámides, tenemos a Pepi II. ¿Ya? Pepi II es de la sexta dinastía, ¿ves? Decía que una dinastía es una familia, ¿no? Entonces, mira, hay varias familias, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta dinastía. Entonces, Pepi II es el último faraón de la sexta dinastía, que más o menos gobierna, ¿no? Aproximadamente 90 años. Según los papiros, Pepi está en el trono 90 años.
Por eso se considera que es el faraón que tuvo el reinado más largo en la historia de Egipto, el reinado más extenso. Los demás podían durar pues 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y otro faraón, el faraón, ¿no? En este caso Pepi II, que hemos mencionado, también mandó a edificar su propia pirámide. Pero como te das cuenta, cada faraón empieza a mandar a edificar su pirámide. Mira, el faraón Soser mandó a edificar su pirámide, la pirámide escalonada. Keops, Kefren y Micerino mandaron a edificar su pirámide, la pirámide de Giza. Y el faraón que tuvo el reinado más largo, que fue Pepi II, también mandó a edificar su pirámide, pero se quedó inconclusa. Una parte se quedó inconclusa o seguramente deteriorada por el tiempo, ¿no? Por el clima. Pero ahí tienes las pirámides. Y si te das cuenta, en la primera imagen hay una tumba. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Egipto todo lo ven en religiosidad. Tumbas, pirámides, muertos, sarcófagos, momias. Entonces, es una cultura bastante religiosa. ¿Ya? Estos son entonces los faraones del Imperio Antiguo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna duda, por favor? ¿Algún faraón que no tenga pirámide? Bueno, todavía no, ¿no? Pero se presume que alguno no pudo tener pirámides seguramente y eso se busca en los textos históricos, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, pasemos entonces ahora al siguiente imperio, que es el Imperio Medio. ¿Ya? Recuerda, a este periodo sí se llama Primer Imperio Tebano. A este antiguo no. En el periodo antiguo fueron las capitales Tinis y Memphis. Tinis al inicio, Memphis después. En cambio, en esta siguiente etapa, Tebas sí es capital. Eso se llama Primer Imperio Tebano. Y aquí tenemos el reinado de dos faraones muy importantes. A ver, un voluntario, una voluntaria, para que pueda leer lo que hizo Mentuhotep II, o también llamado Antef, como faraón de Egipto, y que hizo Amenemhat II, sexto faraón de Egipto, en la primera dinastía. Ejemplo, a ver, muy bien, preguntas o dudas o voluntarios. A ver, nos pregunta, por ejemplo, a ver, tenemos acá preguntas en el chat, nos pregunta, por ejemplo, Urbino, para profesor, pero muchas personas morían cuando construían sus pirámides, por supuesto que sí, hubo explotación, definitivamente, ¿no? Y la clase pasada lo comentamos, los que construyen estas pirámides, ¿no? De la época del Imperio Antiguo, los que construyen estas pirámides de la época del Imperio Antiguo, no son esclavos, son campesinos, son gnomos que los obligan a ir a tributar, a ir a trabajar para el faraón. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos ahora en el Imperio Medio. Y en el Imperio Medio tenemos a dos faraones muy importantes. ¿Ya? Para eso necesitamos un voluntario o una voluntaria que pueda leer lo que hizo Mentuhotep II, o también llamado Antef, o lo que hizo Amenemhat III. Voluntario, voluntaria, por favor. Muy bien, Zulka, adelante Zulka, te escuchamos. Mentuhotep II o Antef, faraón de la dinastía onceava, gobernó aproximadamente Correcto, muy bien. 50 años, entre 2061 y 2010 a.C. Intentó convivir con los nomos, periodo llamado Primer Imperio Tebano. Amenemhat III, a ver, Calderón, te escuchamos. Amenemhat III, ¿estás listo, Calderón? Sexto faraón de la dinastía doceava de Egipto, gobernó entre 1844 y 1802 a.C. Mandó a construir una obra hidráulica, lago Moeris. Muy bien.
Fíjate que a diferencia del periodo anterior, del Imperio Antiguo, donde mencionamos, a ver, ¿cuántos faraones mencionamos? A ver, en el periodo anterior hemos mencionado Menes o Narmer, 1, Soser, 2, Keops, Kefren y Miserino, son 5, Pepi, segundo, es uno más, son 6. Hemos mencionado 6 faraones. Mira, en el Imperio Medio te hemos hecho un descuento, mira, 2 faraones nada más. Mentotep segundo o Antef tercero, o Antef, y Amenemhat tercero. Profe, ya volé con los nombres, profe. La verdad que está muy difícil los nombres. Ya, los nombres sí, pero no te olvides pues las grandes obras. Por ejemplo, ¿qué hizo, eh, qué hizo Mentuhotep? ¿Te acuerdas que hemos dicho que después de cada imperio debe haber una etapa de crisis? ¿Te acuerdas? Ya. Cuando se produce el imperio antiguo, y este imperio antiguo se empieza a dividir por las rebeliones de los nomos, de las comunidades, el imperio antiguo se parte. Y cada vez que Egipto entre en crisis o se esté partiendo, ¿cómo se va a llamar el periodo que se va a crear o se debería crear? ¿No te acuerdas? Vamos a recordarlo, vamos a nuestro vocabulario. Dijimos que cada vez que haya una etapa de imperio, después va a haber una etapa de decadencia, de crisis, de problemas, de conflictos, y a eso se va a llamar periodo intermedio. Imperio, intermedio, imperio, intermedio. Arriba, abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Muy bien, Zulka. Significa que después del imperio antiguo, el imperio antiguo se deshace. ¿Cómo se deshace este imperio antiguo? Pues muy fácil. Los pueblos que estaban dominados en el Bajo Egipto se van a rebelar. Los gnomos se van a cansar de estar construyendo pirámide todos los meses y de estar siendo explotados por el faraón. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a decir a sus nomarcas, rebélate. Y los nomarcas, con sus gnomos, se van a ir rebelando. Y entonces Egipto se va a partir, se va a ir cayendo a pedacitos, como dicen, ¿no? Se va a ir destruyendo poco a poquito. Entonces, cuando eso ocurre, a los faraones se les ocurre otra idea, volver a expandir Egipto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, te decía que el Imperio Antiguo termina cuando los nomos o pueblos o comunidades empiezan a separarse, empiezan a rebelarse. Pero, nuevamente los vuelven a unir. Nuevamente los vuelven a unir. Y entonces, otra vez Egipto está completo. En este periodo llamado Primer Imperio Tebano o Imperio Medio, la capital nuevamente va a ser la ciudad de Tebas. Y aquí destacan algunos faraones que estamos mencionando. Mentuhotep, Mentuhotep y Amenemhat. ¿Y qué hizo Amenemhat? Amenemhat mandó construir una obra hidráulica, el lago Moeris. Este lago no existe o no existía, pero se va a construir. Entonces podemos decir que más que un lago, en realidad es una represa. En esta represa se va a almacenar el agua que baja por el río Nilo. Entonces esto va a ser muy importante para, sobre todo para la época de la agricultura, porque va a permitir que algún agua se vaya por el río y otra agua se llene en la represa. Y mientras más llene la represa, mucho mejor, más agua vas a tener por más tiempo. Entonces ahí tienes a los dos más importantes faraones de el Imperio Medio. ¿Cómo terminó el Imperio Medio? El Imperio Medio terminó con invasiones extranjeras. Egipto fue invadido por pueblos extranjeros. Pueblos extranjeros. Profe, pobrecitos los egipcios. Sí, pobrecitos, ¿no? Los invadieron a los egipcios. ¿Quién llegó a invadir? Los llamados Ixos. Los Ixos eran pueblos pastores, eran pueblos nómades, que manejaban un poco las armas de guerra, sobre todo las armas de hierro, y empezaron a invadir Egipto, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Vamos a entrar a Egipto, vamos a saquear Egipto, vamos a volvernos los reyes de Egipto. Entonces los Ixos gobernaron Egipto, y los Ixos pusieron sus propios faraones. Entonces la gran pregunta es, en ese periodo de crisis, llamado intermedio, donde los Ixos han avanzado, donde los Ixos se han expandido, donde los Ixos están dominando Egipto, la pregunta es,
¿Tú te atreverías a entrar a Egipto? ¿Tú entrarías a Egipto en esa época, en ese periodo? Si estás dándote cuenta que los hicsos están dominando a los egipcios, ¿tú entrarías a Egipto? Ni de visitación, ni de visita. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo un pueblo que sí entró a Egipto, en la época en la que los hicsos estaban dominando Egipto. ¿Sabes cómo se llama ese pueblo? Te doy una pista. Era un pueblo que caminaba mucho por los desiertos. A ver, ¿qué pueblo crees que era? Uno que caminaba mucho por los desiertos. Pobre que me digas camellos, ¿ah? Los hebreos, muy bien, los hebreos. Los hebreos entraron a Egipto, para mala suerte de los hebreos, en la época en la que los egipcios tenían faraones extranjeros. Y los hebreos pensaban que los iban a tratar bonito, pensaban que los iban a tratar chévere. Los hebreos eran muy inocentes en ese momento, hasta que se empieza a producir la explotación de los hebreos y se les empieza a esclavizar a los hebreos. Ante este problema, ¿no? Entonces, Egipto va a estar pues en muchas dificultades, ¿no? Ya empieza a desarrollarse con más fuerza lo que es la esclavitud, ¿no? Pero estos extranjeros van a ser expulsados. Se les expulsó a estos extranjeros. O sea, acabó ese intermedio y nuevamente comenzó un imperio nuevo, un imperio diferente, al cual le vas a llamar Segundo Imperio Tebano, porque por segunda vez Tebas va a ser capital. Recuerda que en el periodo anterior Tebas había sido capital, o y mejor dicho, Tebas va a ser capital nuevamente del Antiguo Egipto. Y este periodo es el más complicado. ¿Por qué? Por la cantidad, por la cantidad de faraones que se estudia en este periodo. Por la cantidad de faraones que se estudia en este periodo es el más complicado, es el más complejo, es el más difícil de entender. ¿Ya? A ver, Urbino, leemos el primer faraón. Te escuchamos, Urbino. Urbino, ¿te escuchamos? ¿Qué hizo el primer faraón? ¿Qué hizo el primer faraón? A ver, Bautista. Adelante, Bautista. Bautista. Ya, ok. Bautista, el primer faraón. ¿Qué fue lo que hizo el primer faraón del Imperio Nuevo de Egipto? Sí, si puedes leer, por favor. En voz alta, por supuesto. Amosis, hermano y sucesor del faraón Camosis, expulsó a los Ixos, inició el segundo imperio tebano. Muy bien, muchas gracias, Bautista. Entonces, decíamos hace un momento que los Hicsos habían invadido Egipto y que era peligroso que un pueblo como los Hicsos domine Egipto. Pero los faraones se organizaron y Camosis organizó pues una lucha, una resistencia para terminar votando a los Hicsos. Y como votó a los Hicsos, entonces se hizo faraón él mismo, ¿no? Amosis eh, se volvió faraón de Egipto después de expulsar a los Hicsos, ¿no? A los Hicsos se les considera como pueblos pastores, como pueblos nómades, pero pueblos muy belicosos, muy guerreros. Otra vez Tebas va a ser la capital del imperio egipcio. Por eso se llama este periodo el segundo imperio tebano. No te olvides que el primer imperio tebano fue el imperio medio. Este fue el primer imperio tebano. Entonces el imperio nuevo va a ser el segundo imperio tebano. Vamos con Hatshepsut. A ver, con Hatshepsut. A ver, Hatshepsut. A ver, un voluntario, una voluntaria. Hatshepsut. A ver,
para averiguar qué hizo esta faraona, porque es una faraona. Muy bien, adelante Junior, Junior Rondón, te escuchamos. Hatshepsut, quinta faraona de la dinastía 18. Gobernó entre Muy los bien, años 1490 y 1468 a.C. muy bien, casi 20 años en el trono, ¿no? Eh, Correcto, muy bien leído, dinastía número 18. Entonces, ¿se dan cuenta que hubo varias dinastías? Cada dinastía incluye varios faraones. Entonces, hay varias dinastías en el Antiguo Egipto. Muy bien, vamos ahora a propósito, abajo tienes una imagen donde está Hatshepsut, ¿no? Pero representada en una esfinge. La primera esfinge que se hace del Antiguo Egipto corresponde a una esfinge hecha por Hatshepsut, pero en honor a ella misma, ¿no? En honor a ella misma se hace una esfinge. Vamos ahora con Tutmosis III. A ver, Dianita, Tutmosis III, te escuchamos. Dianita Zavala, Sí, profesor. Tutmosis III, te escuchamos. Sexto faraón de la dinastía 18 gobernó de 1479 a 1425 a.C. Se logra la máxima expansión conquistando Palestina y Siria antes los hititas. Casi 50 años en el trono. Fíjense que los faraones gobiernan, como son reyes, gobiernan hasta que se mueran, ¿no? Ahora, abajo tienes una estatua del faraón Tutmosis III. Su logro, máxima expansión, antes que los hititas. ¿Te acuerdas cuando el inicio de año estudiamos la edad de los metales y hablamos del cobre, bronce y hierro? ¿Te acuerdas de eso? ¿De esa clase? Ya. Pregunta. Cuando hablamos de pueblos de hierro, habían algunos ejemplos, ¿no? Los celtas era el caso más particular. Pero ¿cuál era otro pueblo que empezó a manejar el hierro aparte de los celtas? ¿Te acuerdas? Acuérdate, decíamos H de hierro, H de hititas, ¿sí o no? Claro, los hititas eran un pueblo que manejaba mucho el hierro y se estaba expandiendo por Siria y Palestina. Profe, ¿dónde queda Siria y Palestina? Este mapa no se ve Siria y Palestina. Está un poquito más al norte. Entonces, los, los Tutmosis III lo que hizo fue conquistar Palestina y Siria. Se expandió por territorio de los hebreos y llegó hasta Siria. Y justamente en Siria va a haber conflicto con los hititas, ¿no? Va a haber conflicto con los hititas, va a haber rivalidades por territorio y sobre todo. Veamos qué hizo después de Tutmosis III. Algunos le llaman Napoleón egipcio, ¿no? Ese es como una especie de chapa o apodo más o menos actual. Vamos ahora entonces al siguiente faraón, Amenofis IV. Escuchamos. A ver, voluntario para Amenofis IV. Muy bien, Urbino Villalobos. Adelante, Urbino. No, no es Urbino. A ver, voluntario para Amenofis IV. Voluntario la una, voluntario las dos y voluntario a las. Bien, leo yo. ¿Qué hizo Amenofis IV? Ese es su nombre. ¿Eh? Primero se cambió de nombre. No se hizo llamar Amenofis IV, se hizo llamar Akenatón. ¿Y qué significa Akenatón? Hijo de Atón o representante de Atón. Como ustedes saben, Atón es un dios solar. Entonces, Amenofis IV se creía hijo de ese dios. Pero hay un detalle. En Egipto se adoran a muchos dioses. Y cuando se adoran a muchos dioses, ¿cómo se llama eso?
¿Cómo se llama cuando en una civilización se adora a muchos dioses? ¿Qué nombre tiene? ¿Monoteísmo? ¿Politeísmo? ¿Cómo se llama eso? Politeísmo. Muy bien, Kiara, muy bien, Junior. Entonces, Amenosis IV sabe que en Egipto hay muchos dioses y sabe que prácticamente hay muchos templos y hay muchos sacerdotes que cobran muchos impuestos también, ¿no? Que reciben muchas contribuciones de sus clientes, de sus seguidores. Pero Amenophis IV dice que a partir de ahora nadie va a adorar a cualquier dios. Así que ese templo se cierra, ese faraón no ese sacerdote no recibe plata, ese cura no recibe plata. Nadie recibe plata. Y si alguien quiere adorar a un dios, tiene que venir acá. ¿Por qué? Porque aquí está Atón, aquí está Atón, aquí está el dios solar, y porque aquí, ¿no? En este caso, manda a Akenatón, manda a Menofis IV. Manda a Menofis IV, manda a Akenatón. Entonces, en esos casos sí. Y entonces, ¿qué hace Menofis IV? Hace una reforma religiosa. Lo que antes era politeísmo, lo elimina y lo vuelve monoteísta. Es decir, en Egipto se va a adorar solamente a un dios, nada más. Y el representante de ese dios es Amenofis IV. Por lo tanto, si alguien le va a pagar tributos a un sacerdote, le van a pagar a quién? A Amenofis IV, porque él es el único dios, él es el único sacerdote de Egipto. Entonces, estaba medio sospechoso, ¿no? Digamos que yo adoraba a Ra, entonces yo tengo que ir al templo de Ra y tengo que pagar impuestos o rentas o ofrendas a los sacerdotes del dios de Ra. Pero ahora ya no puedo ir a ese dios. Ahora tengo que ir a un lugar donde me llame Akenatón o Amenofis IV y él me va a cobrar el dinero, ¿no? Entonces, con esto Amenofis IV está haciendo una reforma religiosa muy interesante. Entonces, hizo que Egipto, que era recontra politeísta, intentase volverse monoteísta, pero no le resultó esa reforma. Por otro lado, a esta reforma religiosa se le llama también reforma religiosa Tel el Amarniana. ¿Por qué se le llama Tel el Amarna? Porque el faraón vivía en una ciudad llamada Tel el Amarna. De ahí viene el nombre. Reforma Tel el Amarna, reforma Tel el Amarniana. Eso fue lo que hizo Amenofis IV. Entonces, él realizó una reforma religiosa para adorar a un solo Dios, del cual él iba a ser el sacerdote supremo y él iba a recibir las rentas o los impuestos. Luego de Amenofis IV viene Tutankamón. Pero antes, Infanzón nos hace una pregunta. Profesor, pero el sol puede estar en otro lado, no necesariamente en tal lugar para adorar a ese Dios. Bueno, tiene razón, ¿no? Pero una cosa es el Dios que está arriba en el firmamento, la estrella que se mueve, y otra cosa es aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿quién representa a ese Dios? Entonces Amenofis IV decía, yo, ¿quieren pagar impuestos? Páguenme a mí, yo le comunico a los dioses. Ese es el plan de Amenofis IV. Vamos ahora con Amenofis IV, ya está. Vamos entonces ahora con Tutankamón. Vamos con Tutankamón. ¿Sí? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? No hay voluntarios, no hay voluntarios. Mertz, muy bien, Mertz. Adelante, Mertz. Tutankamón, último faraón de la dinastía 18, que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. Asumió el trono con 8 o 9 años, pero hubo regencia del visir Ay. Reinstauró el politeísmo, falleció por una caída y una grave malaria. Antes se planteó hipótesis de que fue asesinado, encontrado en un hipogeo con gran cantidad de joyas. Muy bien, muchas gracias, Mertz. ¿Qué hizo Tutankamón? Bueno, dijimos que a él le tocó ser faraón cuando era muy pequeño, cuando era niñito, más o menos de los 9 años. ¿Y qué pasó con él? Como era niñito, él no podía gobernar. Entonces hubo una autoridad que lo fue reemplazando hasta que él creciera. Cuando él creció y ya era mayorcito, era un adolescente, él asumió el trono. Él dijo, yo asumo el trono.
y se dio cuenta que Amenofis IV había hecho un problema. Había eliminado muchos cultos para establecer el culto a un solo Dios. Entonces Tutankamón se da cuenta y corrige eso. Dice, no, en Egipto no se puede adorar a un solo Dios, se tiene que adorar a varios. Así siempre ha sido. Entonces, ¿qué hace? Tutankamón restablece el politeísmo. ¿Qué significa? Que si antes esos 3 templos estaban cerrados, ahora van a abrirse. Que si antes yo adoraba a ese Dios y por un tiempo lo había dejado de adorar, ahora puedo volver a adorarlo. Entonces Tutankamón restablece el politeísmo. Ahora, es cierto lo que ella decía. En un primer momento, varios arqueólogos pensaron que la muerte de Tutankamón había sido un asesinato planificado. ¿Por qué? Porque el cráneo se encontró un poco roto, un poco resquebrajado. Pero hay estudios complementarios que señalan que probablemente fue un accidente, una caída, y eso sumado a otra enfermedad. Entonces, eso sumado a la enfermedad habría ocasionado su muerte. No hay certeza, no hay 100%, ni alta probabilidad de que haya sido un asesinato, sino probablemente un accidente común. A propósito, cuando hablamos de Tutankamón al inicio de clase dijimos que era la tumba más importante de todos los faraones que se había encontrado, porque además en su imagen había una gran cantidad de joyas, lo que demostraba que los egipcios trabajaban muy bien con los metales. Pero eso no es todo. También dijimos que se practicaba mucho la momificación, ¿no? Además, Tutankamón fue encontrado bajo tierra, en una tumba llamada Hipogeo. Hipo significa bajo, geo tierra, una tumba bajo tierra. Esta tumba bajo tierra, ¿ya? Entonces, tiene una recámara secreta, ¿no? Que estamos viendo ahí. Eso se llama un hipogeo. Eso es lo importante saber de Tutankamón. Vamos entonces ahora con el siguiente faraón, Ramsés II. ¿Voluntario o voluntaria para Ramsés II, por favor? Voluntario, voluntaria para Ramsés II, por favor. Voluntario, voluntaria. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver. ¿Quién fue Ramsés II? También fue otro faraón. Mira que en el Imperio Nuevo hay muchos faraones que estamos estudiando. Cuando estudiamos la edad de los metales, hablamos de los hititas. Los hititas vivían al norte, en Siria, al norte de Palestina, cerca de Turquía. Ahí vivían los hititas. Acuérdate, H de hititas, H de hierro. Todos los egipcios estaban expandiéndose hacia allá y los hititas estaban expandiéndose hacia acá. Los hititas venían hacia Egipto. Los egipcios iban hacia su territorio. Entonces en el camino se encuentran y se produce la batalla de Kadesh. En esta batalla de Kadesh se pelean egipcios contra hititas. Pregunta, ¿quién crees que ganó? ¿Los egipcios o los hititas? No hubo empate. ¿Quién crees que ganó esa guerra? Entre egipcios e hititas. ¿Quién? ¿Quién pudo haber ganado? No, no hay empate, no hay empate. Profe, yo creo que los egipcios. Mm, Según los papiros de los egipcios ganaron. Según sus papiros, según sus poemas, según ellos. Pero yo te hago una pregunta. Si los egipcios ganan esta guerra contra los hititas, si los egipcios ganan la guerra de los hititas, ¿por qué no se siguen expandiendo? ¿Por qué ya no avanzan? Si yo gano una guerra, sigo invadiendo territorio hitita y sigo avanzando. ¿Por qué no avanzaron? Entonces, ¿será cierto que según los papiros, Egipto ganó esta guerra de los hititas? Difícil saber. Lo cierto está que después de esta guerra hititas contra egipcios, se firmó el pacto o paz de Kadesh. ¿Y qué es el pacto o paz de Kadesh? Que estos países o que estos estados eh, no se pueden pelear, van a reconciliarse, no se pueden pelear. Son como hermanos, son como vecinos. Entonces, vecinos entre comillas, ¿no? ¿Qué es Kadesh? Kadesh es una batalla donde los hititas y los egipcios pelean. Después de esa batalla se firma un tratado de paz llamado el Tratado de Kadesh. Con ese tratado de paz, Egipto saca pecho.
Dice yo le gané a los hititas, yo le gané a los hititas. Mentira, porque si hubiesen ganado, se hubiesen seguido expandiendo. Probablemente es una forma de decir que soy exitoso. En realidad, los hititas, para algunos historiadores, ganaron la guerra. Ahora, en la época de Ramsés II se construyó el templo de Abu Simbel, que está ahí abajo, y que seguramente lo has visto en algún dibujo animado. Abajo también tienes la imagen de Howard Carter, el arqueólogo que conoció la tumba de Tutankamón. Y en la época de Ramsés II, mucho se le asocia con un hecho de la Biblia, con el Éxodo, con un libro del Antiguo Testamento, con el Éxodo. Y hablemos un poco del Éxodo para ir acercándonos hacia el final. ¿Qué ocurrió en la época de Ramsés II? Hay dos teorías, bueno, hay más, pero hay dos teorías principales. O Ramsés II persiguió a los hebreos que se estaban escapando de Egipto, que eran esclavos, que se querían fugar, o los hebreos nunca escaparon de Egipto. Entonces, ¿se quedaron o escaparon? ¿Escaparon o se quedaron? Esa es la gran pregunta. Entonces, aquí tenemos dos argumentos. Uno que dice que Ramsés II probablemente no es el faraón del Éxodo. ¿Qué significa? Que él no persiguió a los hebreos. Pero abajo tenemos otra versión, que dice que Ramsés II persiguió a los hebreos. Y cuando estaba por alcanzar a los hebreos, de esta fuga de esclavos, ¿qué pasó con el mar? El mar se abrió, los hebreos pasaron, pero los egipcios ya no pudieron pasar. Eso es lo que dicen en este caso algunos arqueólogos. Bien. Entonces tienes dos posturas, a favor y en contra. Y vamos con el último periodo de la vida independiente de Egipto, el periodo Said. A propósito, no te olvides de algo, que después de cada imperio viene una crisis, ¿no? Después de haber sido un imperio, Egipto, el imperio nuevo, viene una época de crisis, viene una época de peleas internas, de rebeliones, de pugnas, de conflictos, de divisionismo. Y eso hace que Egipto entre a un periodo intermedio, un periodo de crisis. Pero luego Egipto resucita, mismo ave fénix, resucita, y se desarrolla el periodo Said, que es el último periodo de la historia independiente de Egipto. Si lo comparamos con el Perú, ¿cuál es la última cultura del Perú antes de los españoles? Los incas. Igual, en Egipto, ¿cuál es el último pueblo antes que vengan las invasiones de verdad, las más fuertes? El último pueblo es Sais. Sais era una ciudad muy comercial, ¿no? Había mucho comercio, había mucha artesanía, y en un inicio todos salían a vender a Sais. Y como había mucho dinero, entonces los faraones del periodo Saita empezaron a invertir ese dinero en viajes, en campañas militares, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos tres faraones de la época samética, ¿no? En este caso. A ver, voluntario o voluntaria para leer en este caso los tres faraones del periodo Saita, por favor. A ver, tenemos aquí a Zulka. A ver, Zulka, adelante. Faraones. Psamético I. Liberó a Egipto al expulsar a los asirios. Psamético II o Necao. Construye un canal entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Derrotado por los babilonios dirigidos por Nabucodonosor II. Psamético III. Último gobernante del antiguo Egipto independiente. Derrotado por los invasores persas liderados por el rey Cambises II. Muy bien. Muchas gracias, campeón. Ahora, ¿qué es importante rescatar aquí? A ver, cuando hablamos de México segundo, que hace que Sais resucite como ciudad, como capital, inclusive Sais, cuando hablamos de dice que fue derrotado por los babilonios, por
por Nabucodonosor II. ¿En qué clase hemos estudiado Nabucodonosor? En la clase de Mesopotamia construyó los jardines colgantes de Babilonia. O sea, Nabucodonosor II es de Neobabilonia. Los neobabilonios están invadiendo Egipto. Están invadiendo Egipto. ¿Ya ves? Ahí está. Claro, de Neobabilonia. Muy bien. Y bueno, Psamético III va a ser el último faraón de Egipto, ¿no? Para que entiendas una idea, el periodo saíta, ¿no? O Psamético III es algo así como Atahualpa. Pregunta, ¿quién fue Atahualpa en el Tahuantinsuyo? A ver. Claro, muy bien. El último inca del Tahuantinsuyo fue Atahualpa. Profe, ¿y qué tiene que ver Atahualpa aquí? Atahualpa fue el último inca del Tahuantinsuyo antes que vengan los españoles que lo capturaron, ¿correcto? Muy bien. Igual aquí. Psamético III es el último faraón de Egipto antes que vengan los extranjeros a invadirlos. O sea, pueblos más fuertes. Porque los babilonios, los neobabilonios estuvieron un tiempito, los ixos estuvieron un tiempito. Pero luego van a venir pueblos, culturas que se van a quedar con los territorios de Mesopotamia de verdad, con los territorios de Egipto de verdad, que van a dominar esos pueblos en su totalidad. ¿Qué pasó con Psamético III? Psamético III fue invadido por los persas. Fue invadido por los persas. Y ahí, colorín colorado, terminó la historia de Egipto antiguo. Pero dijimos que ahora Egipto ya no va a ser independiente, sino que va a estar dominado por potencias extranjeras, no pueblos, potencias extranjeras. Y aquí en el mapa tenemos tres grandes potencias de la época que van a invadir Egipto. A ver, un caballero o una señorita que pueda leer cuáles son esas tres potencias que van a poder derrotar, en este caso, a los griegos, ¿no? Muy bien. Si miramos abajo los mapas, primero los persas. Mira el tamaño del imperio persa y mira Egipto. Egipto es una partecita del imperio persa. Chiquitito, una provincia es. Los persas, para los persas de Egipto parece un distrito para los persas. Una provincia. Los persas fueron los primeros. Los persas dominaron Egipto, ¿no? Y arriba dice qué rey persa los conquistó, Cambises II. Ahora mira el mapa del medio. ¿Quién conquista después a los egipcios? Alejandro Magno. ¿Y Alejandro Magno de dónde es? Alejandro Magno es de Macedonia. En los tres mapas se ve Egipto. Por lo menos en los dos primeros se ve más. Alejandro Magno es de Macedonia. Y tercero, los romanos. En el vocabulario mencionamos a una faraona de Egipto que se comprometió con un romano. ¿A qué faraona mencionamos? A Cleopatra, muy bien, a Cleopatra. Entonces, en la época en la que los persas invaden, en la época en la que los macedonios con Alejandro Magno invaden, en la época en la que los romanos invaden, Egipto ni siquiera respiró un minuto de independencia. Estuvo siempre controlado por estas potencias. En cambio, en los periodos anteriores sí tuvo independencia. Sí tuvo independencia. ¿Ya? Muy bien, esa es entonces, jóvenes, la historia de Egipto. Así que vamos a compartir pantalla para poder ver algo que querían ver en los mapitas. Vamos a compartir otra vez la pantalla para explicar algo que querían ver en el último mapa. Ya, a ver, me confirman, estoy compartiendo pantalla nuevamente.
Ya se puede ver, muy bien, perfecto. Miren, voy a utilizar un plumón azulito. Aquí está Egipto, mira. Aquí está Egipto. Un pequeño territorio del Imperio Persa. Un pequeño territorio del Imperio Persa. Ahora seguimos en el medio. Aquí está Egipto, mira, otra vez. Un pequeño territorio del Imperio de Alejandro Magno. Macedónico. Y en el último, profesor, aquí está Egipto, con plumón azul. Un territorio de lo que es el Imperio Romano de Occidente. Ahí está. Ahí está en el mapa ubicado esos territorios. Ahora vamos a compartir nuestro resumen y luego vamos a comenzar a resolver las preguntas del libro. Atento con el libro, por favor. Vamos a pasar a resolver las preguntas del libro. Muy bien. Estamos listos, preparados y ahí está, perfecto. Dijimos que aquí vas a corregir algo. ¿Qué vas a corregir? Esto que dice en primer imperio tebano y que está acá en imperio antiguo, lo tienes que bajar a imperio medio. Ahí lo tienes que corregir. ¿Ok? Ahí está, muy bien. Aquí está nuestro resumen, jóvenes. Aquí está nuestro resumen. A ver, recordando, la etapa de los faraones, la etapa más importante, donde hablamos de más faraones, la etapa 3. Tutmosis III, máxima expansión. Hatshepsut, una faraona mujer, ¿no es cierto? Una faraona que estuvo en el trono de Egipto, ¿no? Tenemos a Ramsés II, ¿no? Batalla de Kadesh contra los hititas. Amenofis IV hizo una reforma religiosa monoteísta para adorar a un solo Dios. Y Tutankamón restableció el politeísmo. O sea, otra vez se volvió a adorar a varios dioses, desde la época de Tutankamón. Además, Tutankamón era importante por las joyas y por la tumba que se había encontrado, ¿no? Y si vamos a los faraones del Imperio Antiguo, tenemos en este caso a Soser, que muestra su pirámide escalonada, y tenemos a las pirámides clásicas de Giza, o sea, los faraones Keops, Kefren y Miserino. Esto entonces sería el resumen del día de hoy. Vamos con la dirigida, jóvenes, vamos con la dirigida y te ayudo con la dirigida. Vamos con la pregunta número 1. Te ayudo con 5 preguntas de dirigida y luego vamos al temático, ¿ya? O a ver, vamos a ayudar con, a ver, puede ser la pregunta 2 y la pregunta 6 de la dirigida. Pregunta 2. El imperio antiguo en Egipto se inicia con el gobierno con el primer faraón. ¿Quién fue el primer faraón? Pregunta 2. El primer faraón fue Menes o Narmer. Sin panzón, ¿no? Se dice que nadie podía acercarse a las tumbas, ¿no? Las tumbas eran sagradas. Pregunta 6. ¿Fue el primer faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto? Menes o Narmer. Mira, en la pregunta 2 o en la pregunta 6, la respuesta es la misma. Menes o Narmer. Pregunta 8. ¿Faraón que gobernó más tiempo en Egipto? Ya esa está fácil. ¿Faraón que gobernó más tiempo en Egipto? Profe, no me acuerdo. ¿Lo dijo? Sí, sí lo dijimos. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila respondió muy bien. Pepi II, faraón que gobernó más tiempo, casi 90 años, ¿no es cierto? Muy bien. 9. Faraón que intentó imponer el monoteísmo. ¿Te acuerdas que hubo un faraón que hizo que se adore solamente a un dios? Y que dijo que era el hijo del sol. Amenofis IV. Muy bien, Camila. Muy bien, Zulca. Amenofis IV. Muy bien. Luego me preguntan,
Egipto alcanzó su máxima expansión territorial ¿en qué periodo y con qué faraón? ¿En qué periodo y con qué faraón alcanzó su máxima expansión territorial? En el periodo del Imperio Nuevo y con el faraón Tutmosis III. Tutmosis III, Imperio Nuevo. Y la última, para ir al temático. 1. ¿Qué importancia tuvieron los Hicsos en la historia egipcia? Invadieron Egipto, ¿no? Invadieron Egipto, llevaron algunos metales y fundaron también una ciudad, ¿no? Los Hicsos fundaron una ciudad en Egipto. ¿Cuál fue el imperio egipcio que alcanzó la máxima expansión territorial? Pregunta 2 de la domiciliaria. El Imperio Nuevo alcanzó la máxima expansión territorial. 3. ¿Qué faraón eliminó la reforma religiosa? Tutankamón. 4. ¿Por qué se pelearon egipcios y hititas? Por el hierro, por los territorios de Siria. 5. ¿Por qué es importante Tutankamón? Porque en su tumba se ha encontrado una gran cantidad de joyas, una gran cantidad de orfebrería. Además, su tumba no es cualquier tumba, es un hipogeo, está bajo tierra, ¿no? En una recámara muy secreta, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ir entonces a desarrollar el temático. Son 4 preguntas, están sencillísimas y empezamos. Entonces, empezamos a desarrollar el temático, jóvenes. Vamos al temático, por favor.